Este es el tipo de ejercicio que más entra en selectividad en la parte de probabilidad y es donde la gente más puntos pierde. Y no es que sea por las cuentas, es porque no sabemos traducir los datos que nos dice el ejercicio a su fórmula correspondiente de probabilidad. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es 4 ejercicios clave de menor a mayor dificultad para cogerle el tranquillo a esto y ya veréis que cuando acabéis el vídeo vais a saberlos todos perfectamente. Este es el segundo tipo de ejercicio que nos pueden poner en la parte de probabilidad. Si os habéis perdido el primer tipo, os dejo aquí el enlace correspondiente donde podéis verlo. Bien, vamos a ver de qué van estos ejercicios. Vamos con el primero. En este ejercicio nos dicen que el 75% de los estudiantes de un centro aprueba la asignatura A y un 55% aprueba la asignatura B. Además nos dicen que un 35% del total aprueba ambas. Se elige un estudiante al azar de ese centro y nos piden ahí, en este caso, 5 apartados para calcular probabilidad. Bien, lo primordial es sacar los datos, así que vamos a ello. Bien, lo primordial es definir los sucesos. Nosotros vamos a poner aquí que el suceso A va a ser aprobar la asignatura A. Y el suceso B va a ser aprobar la asignatura B, evidentemente. Pero esto es lo principal, porque si no ya vienen los problemillas. Bien, lo siguiente es poner los datos que nos dan. Nos están diciendo que el 75% de los estudiantes aprueban la asignatura A. Eso significa que la probabilidad de A, es decir, de aprobar la asignatura A, es igual al 75%. Esto lo tenemos que poner en forma de probabilidad, que es dividir entre 100. Ponemos 0,75. Nos están diciendo que un 55 aprueban B. Pues ponemos probabilidad de B, que es igual, en este caso, a 0,55. Bien, aquí os voy a decir un truquillo. En este caso, vamos a poner esto en todos los ejercicios. Ahora me vais a entender cuando hagamos los ejercicios. I significa intersección y O significa unión. Bien, aquí me están diciendo que el 35% de los alumnos aprueban ambas. Es decir, ahí nos están dando la probabilidad de aprobar A y de aprobar B. Las dos cosas, eso va con la I. Como es una I, se pone la intersección, con lo cual ponemos probabilidad de aprobar A y de aprobar B. Y nos están diciendo que es el 35%, es decir, 0,35. Esto es lo primordial del ejercicio. Si ponéis esto ya tenéis el 90% del ejercicio hecho. Esto es lo principal, aquí es donde la gente más falla. Entonces vamos con el apartado A. Me están pidiendo la probabilidad de que no apruebe B sabiendo que ha aprobado A. Bien, esto es una condicional. ¿Qué significa esto de la condicional? Voy a poner lo que me están preguntando. Cuando me están dando un dato, es decir, no es que me den un dato, me están dando algo ya por hecho. Me están diciendo que ha aprobado A. Es decir, me están preguntando una probabilidad, pero ya fijando que ha aprobado A. Cuando me están diciendo eso, yo pongo aquí este palito y pongo ahí el dato que me dan. Es decir, que ha aprobado A. Y ahora, ¿qué me está preguntando? Me están preguntando que no apruebe B. ¿Eso qué significa? Yo pongo aquí la B que es de aprobar B. Si me están diciendo que no apruebe B, eso es el complementario. Y el complementario se puede poner con ese palito encima de la B. Esto es lo primordial, es saber lo que me están preguntando. Y lo que me están preguntando es eso de ahí. ¿Cómo se traduciría la probabilidad de que no apruebe B, es decir, B con el palito, condicionado a que ha aprobado A? Eso es lo que me están pidiendo. Bien. Fórmula del condicional. La fórmula del condicionado para cualquier suceso que me den aquí y aquí es la siguiente. Es la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos que tengo ahí, sean cuales sean, partido de la probabilidad del dato que me dan. Es decir, en este caso de la A. Ese es el dato. Entonces, esta es la formulita. Esto es lo que me están pidiendo. Bien, vamos a más. Cuando a mí me están pidiendo, o cuando tengo que usar en una fórmula la probabilidad de una intersección, y una de ellas tiene el palito de complementario, es decir, de contrario, cuando solo una de las dos lo tiene, la formulita es la siguiente. Ponemos probabilidad de el que no tiene el palito, es decir, la A, menos, y ahora la probabilidad de la intersección de esas dos cosas, y ya sin el palito. ¿De acuerdo? Esta sería la formulita cuando tiene el palito una de las dos cosas y cuando tengo una intersección. Esto se ve muchísimo en los exámenes. Y abajo lo que tengo es la probabilidad de A. Eso no cambia. Bien, ¿aquí qué tengo? Yo ya tengo esas tres cosas. Yo tengo la probabilidad de A que me la dice el enunciado, que es 0,75. Tengo también la probabilidad de la intersección, es decir, la probabilidad de B intersección A es la misma que A intersección B. Ahí le puedo cambiar el orden a las dos cosas, que es exactamente lo mismo. Con lo cual, ahí me dicen que es 0,35. Y todo esto partido por la probabilidad de A, que es 0,75. Bien, arriba, que tenemos 0,75 menos 0,35 es 0,4, partido de 0,75. Y esto nos da 0,533.
Como veis, el ejercicio se hace en nada, se hace en un momento, pero claro, si sabemos poner bien los datos. Por eso he comentado que si sabemos poner los datos tenemos el 90% del ejercicio hecho. Este sería el apartado A. Vamos con el B. Bien, en el B me están pidiendo la probabilidad de que apruebe alguna de estas asignaturas. Bien, aquí es donde viene el fallo común en los ejercicios. En este caso, tenemos que saber si es la unión o la intersección. ¿Cómo se traduciría esto? Que me pidan eso es equivalente a que si me piden la probabilidad de que apruebe la asignatura A o de que apruebe la asignatura B. Es decir, alguna de esas dos cosas o las dos. Entonces, en ese caso, eso se traduce como probabilidad de A o, es decir, unión, como vemos aquí a la derecha, de que apruebe B. Eso es lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Siguiente dificultad. Tengo que saber la formulita de la unión. La formulita de la unión de dos sucesos es probabilidad del primero más la del segundo menos la de la intersección. Y ahí está también el fallo común en los exámenes, que nosotros simplemente, probabilidad de que apruebe uno o apruebe otro, la gente suele sumar esas dos probabilidades, es decir, probabilidad de A más probabilidad de B. Y si os fijáis aquí, si la sumase, porque esto sería 0,75 más 0,55, si yo me quedo tan pancho poniendo eso, esto es más de 1. Y ahí está el error garrafal. O sea, una probabilidad no me puede dar más de 1 nunca. Por eso viene aquí ahora que se le resta la probabilidad de la intersección, es decir, de 0,35. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos están pidiendo. Si hacemos las cuentas, esto nos va a dar 0,95. Y ya tendríamos hecho este apartado B. Como veis, se hacen en una línea. Así que vamos con el siguiente, veréis como también es muy corto. Bien, en el C, lo que me están pidiendo es que la probabilidad de que no apruebe ni A ni B. Este sobre todo es el que más fallos veo yo en las clases. Vamos a ver. Aquí el fallo más común que ponen los alumnos es probabilidad de que no apruebe A ni B. Y me ponen eso así. Y de verdad lo digo, es el fallo más común que veo en las clases. Y esto está mal. Lo que hay que poner es la probabilidad de que no apruebe A y eso se traduce con una I realmente, con una I de intersección, y que no apruebe B. Esto es lo correcto. ¿De acuerdo? Y aquí es donde viene más el fallo. Con esto tener mucho cuidado porque este apartado lo preguntan siempre en este tipo de ejercicios. Es decir, la probabilidad de que no apruebe ni A ni B. Y se traduce con la intersección. Importante, hemos visto la probabilidad antes de cuando uno de los dos sucesos tenía un gorrito, por así decirlo, y era una intersección. Ahora, ¿qué pasa? Que el gorrito lo tienen los dos. Aquí la fórmula cambia. Aquí, por las leyes de Morgan, esto sería quitarle el gorrito a los dos y ponerlo encima de todo, ¿vale? Pero ahora cambiamos la intersección por la unión. Y esa es la formulita, cuando los dos sucesos tienen lo que viene a ser el gorrito del complementario. Bien, como ya el gorrito lo tiene todo el conjunto que hay dentro de esa probabilidad, yo puedo hacer 1 menos la probabilidad de todo el conjunto que tengo dentro ya sin el gorrito. ¿Vale? Y ya con eso habría acabado. ¿Por qué? Porque yo tengo que esto es igual a 1 menos y que me había dado ante la unión, 0,95, que lo había calculado en el apartado B. Y esto no es más que 0,05. Y ya tendría también el apartado C. Como veis, estos ejercicios son los que más rápido se hacen. Pero bien, tenemos que tener claro cómo poner los datos y saber lo que nos están preguntando. Pero vais a dar cuenta que siempre se repite lo mismo. Siempre son los mismos apartados y las mismas formas. Vamos con el siguiente. Este es el más completito. Así que vamos a verlo paso a paso. En el apartado D me están pidiendo una probabilidad que también es condicionada. ¿Por qué? Me están preguntando la probabilidad de que apruebe A o de que haya aprobado A sabiendo un dato. Es decir, sabiendo que ha ocurrido otra cosa. Eso que sabemos es lo que ponemos después del palito. ¿De acuerdo? Por lo pronto me están preguntando la probabilidad de que haya aprobado A. Bien. ¿Qué dato me están diciendo que ya ha pasado? Me ha dicho que ha aprobado alguna de estas dos asignaturas. ¿Cómo ponemos eso? Como en el apartado B. Eso es la unión. Ya que sé que ha aprobado A o que ha aprobado B. Con lo cual lo que me están preguntando es eso de ahí. Esta condicionada. Bien, fórmula de la condicionada. Yo que ponía probabilidad de la intersección de esos dos conjuntos. Por un lado tenemos A, intersección, y por el otro tenemos la unión de A y B. Eso lo ponemos aquí entre paréntesis. ¿Qué poníamos abajo en la formulita? La probabilidad del segundo conjunto que sale ahí, es decir, del dato que sabemos. Probabilidad de la unión. Bien, aquí vamos a ver si lo entendemos con unos dibujitos. De todas maneras, os pongo el vídeo donde veamos toda esta parte teórica, por así decirlo, de probabilidad. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. A mí me están pidiendo la intersección de dos sucesos. Por un lado está A y por otro lado la unión de A y B. Bien. Intersección significa que cogemos los puntos de ese dibujito que están en los dos conjuntos a la vez. Es decir, tienen que estar tanto en A como en la unión de A y B.
Por lo pronto, cogemos A. Todos esos puntos tienen que estar aquí. Todos tienen que estar aquí, en A. ¿De acuerdo? Ese es el conjunto A. Ahora, por otro lado, también tienen que estar en la unión de A y B. La unión de A y B es todo esto que tenía tachado más esto. Ahora, ¿qué puntos de esos dos conjuntos están a la vez en esos dos conjuntos? Pues solamente los de A, si os fijáis. Es decir, solamente estos puntos que están en A. Esos puntos cumplen a la vez que están en el conjunto A y también en A unión B. Con lo cual, ¿cómo se traduce esto de aquí? Pues esto de aquí se traduce como la probabilidad de A, ya que ese conjunto, esa intersección de conjuntos, nos da los puntos de A simplemente. Y con el dibujito ya lo hemos demostrado, no hace falta que hagamos más. ¿Vale? Abajo se queda la unión de A y B. Ahora, estas dos cosas yo ya las tengo. La probabilidad de A es 0,75 y la de la unión ya la había calculado en el apartado B, que era 0,95. Así que hago esta cuenta y acabado. Esto sería 0,7894. Y ya tenemos esa probabilidad ahí. Esta puede ser la más difícil del ejercicio, con diferencia. Vamos ya con la última, que es la E. Vamos a ver ya que esto es para cerrar el ejercicio. Vemos que es la fácil. En el E me están preguntando si esos dos sucesos que nos da el enunciado, A y B, son independientes. Vamos a ver qué significa esto. Ser independientes, en este tipo de ejercicio, significa que se cumple que probabilidad de A por probabilidad de B es igual a la probabilidad de la intersección. Fallo común que se tiene en estos ejercicios, creer que esta fórmula se da siempre. Y hay muchos ejercicios que me preguntan la intersección y los alumnos creen que es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y no, error. Esto significa ser independiente. Si a mí no me dicen que son independientes los sucesos, yo no puedo usar esta fórmula. ¿De acuerdo? En este ejercicio me preguntan si son independientes, es decir, me preguntan si se cumplen estas dos cosas. Bien, por un lado vamos a calcular la probabilidad de A por la probabilidad de B, que sería 0,75 por 0,55. Hacemos esta multiplicación y nos da 0,4125. Bien. ¿Cuál era la probabilidad de la intersección? Pues la que nos dice el enunciado, que era 0,35. Como vemos, estas dos cosas son distintas. Como son distintas, decimos que no son independientes. Y ya habremos acabado el ejercicio, señores. Como veis, este ejercicio es de los más largos que nos pueden poner, pero donde se resumen muchas cosas que nos pueden preguntar. ¿Vale? Vamos ahora con el segundo ejercicio, a ver si vamos controlando ya un poquito más el tema. Bien, este es el más completito que nos pueden poner. Y vamos a ver por qué, vamos a ver dónde está la dificultad. Nos dicen que en cierta localidad el 30% de los habitantes profesan la religión A y el 50% profesan otras religiones distintas. Vale. De los que profesan A, el 40% son mujeres y de las mujeres el 25% profesan la religión A. Vamos a aprender a sacar los datos, pero antes vamos a leer lo que nos están preguntando. Nos piden por un lado la probabilidad de que no profese ninguna religión. En la B nos preguntan la probabilidad de que sea hombre. Y en la C, que esta es la complicada, que solo verifique uno de los siguientes sucesos. Por un lado que profese la religión A y por otro lado que sea mujer. Bien, aquí no solo vamos a sacar los datos. Aquí vamos a ver qué más cosas podemos sacar de los datos. Y eso va a ser primordial. Vamos a ello. Por un lado tengo que ver los sucesos que hay. A ver, profesar la religión A. Eso va a ser el suceso A. ¿De acuerdo? Profesar religión A. Bien. Por otro lado, el 50% me dice que profesan otras religiones distintas. Eso lo voy a llamar el suceso de otras religiones. Profesar otra religión. Bien, antes de nada, vamos a ver una cosa. Aquí, por un lado, nos dicen los que profesan la religión A, por otro lado, los que profesan otra religión. Bien, también habrá los que no profesan ninguna religión. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues a partir del apartado A. ¿De acuerdo? Entonces, no profesar otra religión, es decir, ninguna, vamos a poner aquí. No profesar ninguna religión. ¿De acuerdo? Bien, estos serían los datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos por un lado que profesar la religión A nos la están diciendo que es el 30%, por lo ponemos aquí, 0,3. Nos están diciendo la probabilidad de profesar otra religión, que nos dicen que es el 50%. Ahora, de aquí ya podemos sacar más cosas. No tenemos que esperar a que nos están preguntando. Podemos sacar que la probabilidad de no profesar ninguna religión es lo que le queda a estas dos probabilidades hasta llegar a 1, ya que el total de personas suman 1. Así que aquí que tendríamos 0,3 más 0,5 es 0,8. ¿Cuánto le queda hasta llegar a 1? Pues 0,2. Así que ya tendríamos ahí otro dato más sacado, que precisamente es lo que nos preguntan en A.
Pero bueno, vamos a seguir sacando datos. ¿Qué nos están diciendo aquí también? Nos están diciendo que de los que profesan la religión A, el 40% son mujeres. Vamos a ver aquí que también tenemos los sucesos que es M, será ser mujer, con lo cual H va a significar ser hombre. ¿Qué nos están diciendo ahí como dato? Que de los que profesan la religión A, el 40% son mujeres. ¿Cómo traducimos esto? Vamos a ver. Nos están dando ya condiciones para poner la condicionada, precisamente. Me están diciendo de los que profesan la religión A, es decir, sabiendo que esa gente profesa la religión A, la ponemos aquí como dato, ¿de acuerdo? Nos están dando la probabilidad de que sean mujeres, es decir, probabilidad de ser mujer condicionada que profesa la religión A. Y nos están diciendo que eso es el 0,4. ¿Ahora? ¿Qué más nos están diciendo después? Nos están diciendo ahora al revés. De las mujeres el 25% profesa la religión A. Es decir, otra condicionada, pero en el dato tenemos ya que nos están diciendo que es mujer esa persona. Es como si nos estuviesen diciendo que sabiendo que es mujer, la probabilidad de profesar A, pues lo ponemos ahí. Y nos están diciendo que esto es 0,25. ¿De acuerdo? Con esto ya tenemos casi todo hecho. Vamos a poner los datos aquí en el lado, porque lo vamos a usar todos, y vamos a ver cómo resolvemos esos tres ejercicios. Bien, el apartado A lo teníamos ya. ¿De acuerdo? Nos preguntan la probabilidad de que no profese ninguna religión. ¿Cómo pondríamos esto? Pues la probabilidad de no profesar ninguna religión es 1 menos la probabilidad de profesar A, es decir, P de A, menos la probabilidad de profesar otra religión. Entonces tendríamos 1 menos 0,3 menos 0,5, que ya hemos visto que nos da 0,2. Y ya tendríamos ahí el apartado A. Vamos con el B. En este nos están preguntando la probabilidad de ser hombre. Así que vamos a ver con los datos que tenemos a ver qué sacamos. Aquí no os creáis que hay que pensar la estrategia perfecta. Aquí simplemente ponemos los datos que tenemos. ¿Qué datos no hemos usado todavía? Estos dos de aquí. Así que vamos a ello. A mí me están diciendo que la probabilidad de ser mujer condicionado a es 0,4. Bien. ¿Cuál es la formulita de esto de aquí? La formulita de la condicionada es probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido de la probabilidad del segundo. Ahora, es cuando yo miro y digo, vale, ¿de aquí qué puedo sacar? Yo, el ejercicio me da la probabilidad de ser mujer condicionado a que profesa A. Es decir, me están dando ese 0,4, que es esto de aquí. También me están dando el denominador, que es la probabilidad de A, que es 0,3. Y aquí arriba tengo la probabilidad de la intersección. Yo, sin pensar la estrategia para calcular la probabilidad de ser hombre, que es lo que me pide el apartado, yo de aquí ya puedo sacar la probabilidad de la intersección, que sería 0,4 y ese 0,3 que pasa multiplicando. Con esto ya lo tendría. Hago las cuentas y esto me da 0,2. Ya tengo ahí eso, entonces lo añado aquí a los datos que yo tengo. Probabilidad de la intersección de esas dos cosas es 0,2. Bien. ¿Qué más me están dando aquí? Me están dando ahora la probabilidad contraria. Es decir, la probabilidad de profesar la religión A condicionado a que se es mujer. ¿La formulita cuál es? La intersección, pero ahora partido de la probabilidad de M, que es el que sale segundo, aquí en la condicionada. Yo puedo poner mis datos. Yo tengo que la probabilidad de A condicionado a M es 0,25 y esto es igual a la probabilidad de la intersección que la acabo de calcular antes, 0,12, partido de la probabilidad de M. Yo con esto ya puedo sacar la probabilidad de M que pasa multiplicando para el otro lado y voy a tener 0,12 partido de 0,25 que es lo que pasa para abajo. Entonces yo hago esas cuentas y tengo 0,48. Ya tengo también la probabilidad de ser mujer. Ahora, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo ya el ejercicio. La probabilidad de ser hombre sería la probabilidad de no ser mujer. Son sucesos contrarios. Cuando tengo el gorrito en un conjunto, esto sería 1 menos la probabilidad de M. ¿De acuerdo? Con lo cual tengo 1 menos lo que acabo de conseguir, 0,48. Y esto sería 0,52 y ya tendría yo aquí esta probabilidad. Como veis, yo no tengo que saber la estrategia perfecta para hacer el ejercicio, para calcular la probabilidad de ser hombre. Yo simplemente actúo. Si a mí me dan esos dos datos condicionados, yo propongo la formulita. De ahí voy a sacar cosas sin pensar. Y precisamente va a dar la casualidad que esas cosas que saque son las que me van a servir. Siempre pasa esto en los ejercicios. ¿Vale? Vamos ya con la última. Bien, aquí viene el apartado más interesante y yo creo que más difícil, que es el que más cuesta. Me están preguntando la probabilidad de que solo verifique uno de esos dos sucesos. Por un lado, que profese A y por otro lado, que sea mujer. A mí me están preguntando una probabilidad que es la siguiente. Al hacerlo me vais a entender. Por un lado, me están pidiendo,
como me dicen que solo verifique una de las dos, ¿cuándo se verifica? Se verifica cuando esa persona, ¿vale?, profesa la religión A y no es mujer. Eso por un lado. Ese conjunto verifica lo que me están pidiendo. Bien. Pero es que también se da el caso si esa persona no profesa A y sí es mujer. Es decir, ¿cuándo se da esta probabilidad? Cuando verifica un caso o verifica el otro. Ahora aquí vamos a tener una cosa en cuenta. En el ejercicio de antes, cuando yo calculaba una unión de sucesos que tenía ahí, le tenía que restar la intersección, si os acordáis. Es decir, yo ponía la probabilidad del primer suceso, que en este caso es este, más la probabilidad del otro suceso, menos la intersección de estos dos conjuntos que tengo aquí. Pero es que esa intersección es vacía. Esos dos conjuntos no se pueden dar. ¿De acuerdo? Por un lado tengo el conjunto en el que profese A y no sea mujer. Y por otro lado el que no profese A y sea mujer. Esos dos conjuntos no se tocan, no tienen puntos en común, con lo cual esa intersección, la probabilidad de la intersección es cero. Entonces aquí sí la formulita sería esa de ahí, simplemente. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasaba en el primer ejercicio que hemos hecho cuando teníamos, por ejemplo aquí, una intersección donde uno de los conjuntos tenía un gorrito? Pues esa formulita era la probabilidad del conjunto que no tiene gorrito menos la probabilidad de la intersección, y ya sin el gorrito. Aquí en el conjunto a la derecha lo mismo, yo pongo probabilidad del que no tiene el gorrito menos probabilidad de los dos, ya sin el gorrito ninguno. Y ya lo tenemos, porque tenemos la probabilidad de A, la tenemos ahí que es 0,3. Probabilidad de la intersección, que es lo que hemos hecho antes, 0,12. Probabilidad de ser mujer, que es 0,48, menos, de nuevo, esa intersección, que es 0,12. Entonces aquí hacemos las cuentas, simplemente, y nos damos cuenta que nos da 0,54. Y este puede ser el apartado más difícil, las cosas como son. Pero bueno, este sería el ejercicio. Vamos con el siguiente. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya le vamos cogiendo el truco a esto. Aquí nos dicen, en una encuesta realizada en un instituto sobre los hábitos de los estudiantes en su tiempo libre, nos dicen que el 80% de esos alumnos dedica el tiempo libre a enviar mensajes con el móvil. Bien, yo voy poniendo ya los datos que tengo. Yo por un lado tengo que el suceso enviar mensajes con el móvil lo voy a llamar suceso M. ¿De acuerdo? Enviar mensajes directamente. Y ahora me dicen que el otro suceso va a ser jugar a videojuegos, que es lo que sale por ahí. Me dice que el 80% dedica el tiempo a enviar mensajes con el móvil o a jugar videojuegos y el 45% realiza ambas. También me dicen que el 40% no juega videojuegos. El otro suceso va a ser el V, que es jugar a videojuegos. Ya tengo los dos sucesos. Eso es lo principal en el ejercicio. Lo siguiente, que también es principal, es saber sacar los datos. Bien, ¿qué me están diciendo aquí? A mí me están diciendo que el 80% de los encuestados dedican el tiempo libre a enviar mensajes o a jugar videojuegos. ¿Qué había comentado yo de SEO que hay en medio? A mí me están dando la probabilidad de que envíe mensajes con el móvil o, es decir, una unión de que juega videojuegos. Ese es el dato que me están dando al principio. Ese es el 80% ese que vemos ahí. Entonces esa probabilidad es 0,8. ¿Qué más me están diciendo? Que el 45% realiza ambas cosas. Es decir, probabilidad de enviar mensajes con el móvil y de jugar a videojuegos. Ese I se traduce con una intersección. Y ahí me están diciendo que eso es el 45%. ¿De acuerdo? Seguimos. Ya me está diciendo que el 40% no juega videojuegos. ¿Qué me está diciendo? Está dando esto. Probabilidad de no jugar a videojuegos. Se le pone el gorrito a la V. Están diciendo que es el 40%. ¿De acuerdo? Bien. De aquí ya podemos sacar otro dato, pero bueno, vamos poco a poco. Vamos a leer el A. Me están pidiendo la probabilidad de que envíe mensajes con el móvil y no juega videojuegos. Es decir, están pidiendo la probabilidad, por un lado, de que envíe mensajes con el móvil, pongo una M, y esa I la traduzco yo con una intersección, probabilidad de que no juega videojuegos, es decir, V, con el gorrito. Eso es lo que me están pidiendo, esto es lo importante. ¿Qué pasaba? Que ya lo hemos visto dos veces en este vídeo, cuando el gorrito no tenía una de las dos letras, que yo ponía probabilidad del primero, ¿de acuerdo? En este caso la M, menos la probabilidad de la intersección de esas dos cosas, y ya sin el gorrito. ¿Qué me haría falta aquí? En este caso la probabilidad de M, es lo que veo yo ahí que me hace falta. Vamos a ver cómo sacamos esto, porque la intersección recordamos que ya la tenemos. Bien, yo tengo la intersección y la unión y la probabilidad de V complementario. Yo por un lado, si tengo la probabilidad de V complementario,
Esto que es igual a 1 menos la probabilidad de V, porque es el complementario. Con lo cual, de aquí que tengo realmente probabilidad de V complementario 0,4. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de V. Yo con eso, aunque no sepa si lo tengo, si lo necesito para este ejercicio, yo con eso ya tengo la probabilidad de V. Yo lo saco antes, para tener ahí un abanico más amplio de datos. En este caso, probabilidad de V pasa para el otro lado sumando y el 0,4 pasa restando. Aquí que tendría 0,6. Ya tengo la probabilidad de V. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí en el lado. Bien. ¿Qué más tengo? ¿Qué necesito? La probabilidad de M. Y tengo aquí casualmente estas dos probabilidades, la unión y la intersección. Y también tengo la de V. ¿Qué formulita engloba todas esas cosas? Pues la siguiente. La probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Esta es la formulita que más se usa en los ejercicios. Y de aquí que tengo la probabilidad de la unión, que es 0,8. No tengo la de M, que precisamente es lo que me hace falta. Tengo la probabilidad de V, que la acabo de calcular. Y tengo la de la intersección, que es 0,45. Casualmente de aquí yo puedo sacar ya la probabilidad de M. Porque tengo una ecuación donde tengo todo menos eso. Es como si fuese mi X en una ecuación. Yo he hecho todo para el otro lado. Yo tengo el 0,8 ya en el otro lado, el 0,6 que pasa restando y el menos 0,45 que pasa sumando. ¿De acuerdo? Yo calculo esto, 0,8 menos 0,6 es 0,2 más 0,45 que es 0,65. Y ya tendría yo la probabilidad de M, que es lo que me hace falta. Me vengo para arriba y lo pongo donde me faltaba, 0,65 menos la de la intersección que es 0,45 y esto me da 0,2. Con lo cual ya tendría esa probabilidad que me están pidiendo en A. ¿De acuerdo? Bien, espero que le hayas cogido ya el truco. Vamos con el B. Aquí viene otra condicionada, señores. Me están pidiendo una probabilidad, la probabilidad de jugar a videojuegos. Eso es lo que me preguntan. Yo pongo probabilidad de V. Vale, pero ahora que me están diciendo sabiendo que no envía mensajes. Ese sabiendo siempre se traduce con el palito de la condicionada. Que no envíe mensajes es M complementario con su gorrito. Esto es lo que me están pidiendo. Formulita de la condicionada. Arriba ponemos la intersección de esas dos cosas, sean las que sean. Y abajo ponemos la del dato, la que venía aquí en la condicionada, después del palito. Bien. Arriba, ¿qué tenemos? La probabilidad donde hay una intersección y uno de los dos tiene gorrito y otro no. Lo hemos visto ya por tercera o cuarta vez en este vídeo. Ponemos probabilidad del que no tiene el gorrito menos la probabilidad de la intersección. Y ya sin el gorrito. Y abajo, probabilidad de M, tachado, es 1 menos probabilidad de M. La de M con el gorrito es el complementario, 1 menos la probabilidad de M. Todas estas cosas las tenemos, señores. Probabilidad de V, 0,6. Menos probabilidad de la intersección, 0,45. Partido de 1 menos la probabilidad de M, que la hemos calculado antes, 0,65. Y esto nos da 0,4285. Hacemos las cuentas y ya lo tendríamos ahí. Ya tenemos el apartado B, señores. Como veis, esto ya, una vez que tenemos los datos indicados, ya los tenemos bien puestos, ya se hace en un segundo. Vamos con el siguiente. En el C me piden la probabilidad de hacer solamente una de las dos cosas. Esto es equivalente al ejercicio de antes, el último apartado. Por un lado, ¿cómo consigo yo hacer solamente una de las dos cosas? Por un lado, jugando a videojuegos y no mandando mensajes. Y por otro lado, también lo podría, es decir, se traduce con una O de unión, también podría conseguir eso no jugando a videojuegos y mandando mensajes. Eso significa hacer solamente una de estas dos cosas. ¿De acuerdo? O que pase esto, o, por eso le pongo una unión, que pase esto de aquí. Esas dos cosas tengo que hacer. Bien, pasa como antes. Esta es la probabilidad de la unión. En un principio, la probabilidad de la unión es probabilidad del primer suceso, es decir, este que tenemos aquí, más la probabilidad del segundo, menos la intersección, pero es que volvemos a tener una intersección vacía. No pueden pasar todas esas cosas. No tiene puntos en común esos dos sucesos. ¿De acuerdo? Por lo cual aquí se cierra ya esa formulita. Bien, nosotros habíamos calculado ya estas cosas, pero no pasa nada. Primera probabilidad. Tenemos ahí una con un gorrito y otra que no. Ponemos probabilidad del que no tiene el gorrito menos la probabilidad de la intersección más, y en la segunda la probabilidad de la que no tiene el gorrito es M menos la de la intersección. Probabilidad de V, hemos visto que es 0,6. La de la intersección, 0,45. La de M, 0,65. Intersección, 0,45.
Hacemos las cuentas y nos da 0,35 y ya tenemos este apartado. ¿De acuerdo? Vamos ya con el último. En este caso me piden la probabilidad de no hacer ninguna de las dos cosas. Esto ya salió en un ejercicio de hoy. ¿Qué me están preguntando? La probabilidad de no hacer M, es decir, de no mandar mensajes, y de no mandar o de no jugar a videojuegos. El fallo común era poner una unión, pero no, en este caso se pone la intersección, señores. Eso significa no hacer ninguna de las dos cosas. No mandar mensajes y no mandar o no hacer, no jugar a videojuegos. ¿Qué pasaba aquí? Leyes de Morgan. Cuando los dos tienen el palito arriba, nosotros lo que ponemos es primero esas dos cosas con un palito que ya ocupa todo el conjunto y cambiamos la intersección por la unión. Como ese palito lo tiene todo el conjunto entero, yo puedo poner uno menos esa probabilidad de ahí. Y ya le quito el palito, porque esta es la fórmula del complementario que tengo aquí. 1 menos la probabilidad de la unión, que ya la tengo, me la da el enunciado. 1 menos 0,8, que es 0,2, y ya habría acabado este ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer el último y vamos a ver si ya somos capaces de hacerlo mucho más rápido. Yo que vosotros pararía el vídeo aquí, intentaría hacerlo y ya pondría el vídeo a ver cómo va. ¿Vale? Vamos a ello. En este ejercicio me dicen que el 7% de los habitantes de una ciudad no tienen coche ni moto. De entre los que tienen coche, el 36% tiene moto. Y de entre los que no tienen coche, el 28% no tienen moto. Es decir, la M, ya directamente, va a ser tener moto. Ese va a ser el suceso. Tener moto. Y la C, pues va a ser tener coche. ¿De acuerdo? Estos van a ser los dos sucesos. Vamos a ver qué me están dando. Bien, me están diciendo el 7% no tienen coche ni moto. ¿Qué me están diciendo ahí? Que no tienen coche y que no tienen moto. Eso es lo que me están diciendo. ¿Y qué me están diciendo? Que es el 7%. Cuidado con esto, señores. Esto es el 0,07. ¿De acuerdo? No el 0,7. Porque es el 7%, no el 70%. Bien. ¿Qué me están diciendo ahora? De entre los que tienen coche, el 36% tienen moto. Es decir, de los que tienen coche, lo pongo aquí, después del palito de la condicionada. Y ahora me están dando la probabilidad de que tengan moto. Sabiendo que tienen coche. Y esta probabilidad me están diciendo que es el 36%, pues 0,36. ¿De acuerdo? Siguiente. De entre los que no tienen coche, el 28% no tienen moto. Es decir, de entre los que no tienen coche, se pone ahí ese dato, no tener coche, C con el gorrito, me está diciendo que el 28% no tienen moto. Es decir, probabilidad de no tener moto sabiendo que no tiene coche es del 28%, es decir, 0,28. Estos son los datos que me están diciendo, son de los datos más liosos que nos pueden dar, las cosas como son. Pero bueno, vamos a ver qué sacamos de aquí. El apartado A, vamos a ver qué nos pide. Calcula la probabilidad de que solo tenga uno de los dos vehículos. Bien, de que solo tenga uno de los dos vehículos, lo vamos a hacer exactamente igual que antes. Seguro va a repetir ese apartado difícil. Eso sería la probabilidad de que tenga moto y no tenga coche, unión con no tener moto y sí tener coche. Esta es la probabilidad de que solo tenga uno de los dos vehículos. Exactamente igual que antes. ¿De acuerdo? Y ya habíamos visto que esta probabilidad era la suma de esas dos cosas. Y la suma de esas dos cosas, ¿cómo la ponemos? Pues bien, aquí realmente yo lo que tengo es probabilidad de tener moto menos probabilidad de la intersección. Ya hemos visto varias veces esta formulita, señores. Más la probabilidad de tener coche menos la intersección. Es decir, necesito todas estas cosas. Yo ahora mismo no tengo nada en este ejercicio. La intersección, la probabilidad de M y la probabilidad de C. Bien, vamos a ver cómo lo sacamos con estos datos que tenemos. Por un lado, a mí me están diciendo la probabilidad de no tener coche y no tener moto. Yo no sé cómo voy a sacar la probabilidad de moto, de coche y tal. Yo solo sé que me dan este dato, con lo cual aplico la fórmula de lo que tengo. Tampoco hay que pensar mucho más. ¿Cuál es la fórmula de la intersección cuando los dos tienen el gorrito? Pues bien, probabilidad de quitarle el gorrito, ponerlo arriba todo y cambiar la intersección por la unión. Y esto es 1 menos la probabilidad de la unión de esas dos cosas. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué me están dando aquí? Este dato. Este dato es 0,07. Están diciendo que eso es 1 menos la unión. Pues yo de aquí ya tendría la unión, señores. Yo no sé si la voy a necesitar luego, pero yo sé que la tengo ya. Así que yo tengo que la unión, lo he hecho sumando para otro lado, se queda un 1 y he hecho el 0,07, restando. Y esto sería pues 0,93. ¿De acuerdo? Yo lo voy a poner aquí al lado, donde tengo yo mis datos. Probabilidad de la unión, que es 0,93. ¿De acuerdo? Yo no sé si me servirá para algo, pero eso es lo que yo he conseguido ahora mismo aplicando esa formulita. Vamos a aplicar las otras dos.
Bien, yo voy a aplicar la última que tengo ahí. Esta de aquí. Probabilidad de M complementario condicionado a C complementario. Ese es el dato que tengo. Voy a aplicar la formulita. La formulita es la intersección de esas dos cosas partido de la probabilidad de el suceso que tengo ahí abajo, C complementario. Bien. ¿Qué tengo yo aquí? Yo tengo el dato que es 0,28. También tengo ese numerador, que es el primer dato que me dan, que es 0,07. Y abajo tengo la probabilidad de no tener coche. Bien, yo con esto ya puedo sacar la probabilidad de no tener coche. La probabilidad de no tener coche va a ser igual, lo paso para el otro lado multiplicando, tendría 0,07, partido de 0,28, porque eso pasa dividiendo. Hago esa cuenta, esto me da 0,25. Es decir, yo tengo ya la probabilidad de no tener coche, con lo cual la probabilidad de sí tener coche es 1 menos eso, 1 menos 0,25, que sería 0,75. Y lo pongo aquí con mis datos que yo tengo ya, ¿de acuerdo? Bien, en mi formulita que tengo de aquí, pues yo por ahora lo que tengo es la probabilidad de la unión, es lo que he conseguido, que no aparece en mi fórmula, y la de coche. Bien, yo por ahora no puedo hacer nada para calcular el apartado A. ¿Qué tengo que hacer? Pues tirar del único dato que me falta, la probabilidad de M condicionado a C. Así que vamos a ello. Aquí en la probabilidad de M condicionado a C pongo la formulita, que es la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad del de abajo. Y ahora voy a ver qué datos tengo ahí. Tengo el dato principal, probabilidad de M condicionado a C, que me dicen que es 0,36. No tengo la intersección, pero sí tengo ya lo de abajo gracias al dato anterior, la probabilidad de tener coche, que es 0,75. Con lo cual, de aquí yo podría sacar ya la probabilidad de la intersección, que sería en este caso, pues hecho el 0,75 para otro lado, tendría 0,36 por 0,75, que me da 0,27. Pues ya tengo esa probabilidad de la intersección, que la voy a poner aquí al lado también. Este ejercicio parece largo porque todavía vamos por el apartado A, pero es que con esto ya vamos a hacer solo los demás ejercicios. Ya tenemos todos los datos que nos van a hacer falta para el ejercicio. Bien, vamos a borrar esta parte. Si os fijáis, yo ya tengo casi todo, pero me falta la probabilidad de tener moto. Eso es lo único que me falta. Pero tengo la unión, la intersección y la probabilidad de tener coche. ¿Qué puedo usar aquí? La formulita que más se suele usar con diferencia. La formulita de la unión de dos sucesos es probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Y de aquí ya tengo casi todo, señores. ¿Qué tengo aquí? Probabilidad de la unión. La de la unión es 0,93. Probabilidad de tener moto no la tengo. Pero tengo la probabilidad de tener coche, que es 0,75. Y tengo la de la intersección, que es 0,27. Y tengo una ecuación donde tengo una sola incógnita, que es lo único que me falta. Lo dejo solo a un lado, como si fuese la X. ¿Qué tengo en el otro lado? 0,93. 0,75 está sumando, pasa restando. Menos 0,27 pasa como más 0,27. Hago esas cuentas y me da 0,45. Pues ya tengo lo que me faltaba del ejercicio de la probabilidad de M, que es 0,45. Ya con esto tendría todo, señores. ¿Qué tengo para lo que me falta del apartado A? Probabilidad de M, que la acabo de calcular, 0,45, menos la de la intersección, que es 0,27, más la probabilidad de tener coche, 0,75, menos la de la intersección, que es 0,27. Pues esas cuentas y esto me da 0,66. Y ya tendría el apartado A después de tanto. Parece que el ejercicio es larguísimo. Pero es que con esto ya los demás apartados van a venir solos. Ya tengo todos los datos que necesito. Vamos a verlo. En el B me dice, calcula la probabilidad de que al menos tenga uno de los dos vehículos. Es decir, la probabilidad de que tenga moto o de que tenga coche. Esa O se traduce con una unión. Y como veis en nuestra formulita ya lo hemos calculado. Eso es 0,93. Y ya tenemos hecho el apartado B, señores. ¿Lo veis, no? Vamos con el C. En el C me están preguntando la probabilidad de si tiene coche, cuál es la probabilidad de que no tenga moto. Es decir, si tiene coche, eso se pone ahí, abajo, es el dato que me dan, que tiene coche esa persona, y me preguntan la probabilidad de que no tenga moto, es decir, M con su gorrito. Fórmula de la condicionada. Probabilidad de la intersección de esas dos cosas, partido de la probabilidad del segundo. Fórmula donde uno de los dos tiene el gorrito. Probabilidad del que no tiene el gorrito menos la probabilidad de la intersección. Y ya sin el gorrito. Partido de lo que tenemos abajo. Y ya tenemos todos estos datos. Probabilidad de tener coche, 0,75. Menos. Probabilidad de la intersección, 0,27. Partido de la probabilidad de tener coche, 0,75. Pues ya lo tenemos. Esto nos da 0,64 y ya tenemos el apartado C. Ya solamente nos queda uno y es el más fácil de todo. En el apartado B nos pregunta si son independientes.
A ver, lo hemos visto antes, para que sean independientes esos dos sucesos, tener coche y no tener moto. Tenemos probabilidad de no tener moto por probabilidad de tener coche, tiene que ser igual a la intersección de esas dos cosas. ¿De acuerdo? Nos preguntan si se cumple esto. Eso significa ser independiente. Pues bien, vamos a calcularlo por separado. Probabilidad de no tener moto por probabilidad de tener coche. Bien. Probabilidad de no tener moto, esto sería 1 menos la probabilidad de tener moto. Eso sería probabilidad de m complementario. Todo esto por la probabilidad de tener coche. Es decir, 1 menos P de m, que es 0,45, por la probabilidad de tener coche, que es 0,75. Y esto es igual a 0,4125. Ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué tengo que ver si es igual a esto? ¿Cuál es esta probabilidad? Probabilidad del que no tiene el gorrito menos probabilidad de la intersección ya sin el gorrito. Probabilidad de tener coche, 0,75. Menos la de la intersección, que es 0,27. Hacemos esta cuenta y nos da 0,48. Estas dos cosas no son iguales. Como no son iguales, se dice que esos dos sucesos no son independientes. Y ya habríamos acabado, señores. Señores, si entendéis esto, podéis hacer ya cualquier problema de este tipo. Vais a tener un 10 en particular en este ejercicio, por lo menos. Vais a tener todos los puntos 10. Os dejo aquí la lista de reproducción donde vemos todas estas partes, no solo ejercicios, sino la parte un poquito más teórica por si os hace falta. ¿De acuerdo? Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.